Coloridas, espléndidas, completamente irresistibles a la vista. Es una temporada ideal para disfrutar de las hermosas bromelias. En el día de hoy te traemos cómo cuidarlas dentro de casa, así como también en el exterior. Mi nombre es Angelina, sean todos bienvenidos. Sí, por supuesto que podemos disfrutar de esta hermosa floración en el interior, así como también en el exterior. Son muy resistentes, pertenecen a las familias bromeliáceas y como podemos observar, estas bellezas tienen unas flores espectaculares. Son perennes, terrestres o epífitas y son oriundas de regiones tropicales y de América del Sur. La piña es probablemente la bromelia más popular en todo el mundo, no para crecer como planta de interior, por supuesto, sino para comer con su rica fruta, con una roseta de hojas. Son decorativas y nos brinda su deliciosa fruta tropical con su inflorescencia central. Como te muestro por aquí, la piña la puedes sembrar en maceta. Puedes gozar de esta hermosa bromelia en tu casa. Las bromelias guzmania, son también de las más comunes que existen. Poseen unos colores brillantes con una amplia gama de tonalidades súper hermosas con sus rosetones de hojas. ¿Cómo cuidar tu bromelia en maceta? Bueno, pues ella necesita de un lugar con abundante luz, pero no le gusta el sol pleno, o sea, no sol directo. Debes regarla regularmente. Le gusta que le viertan un poco de agua en el cáliz de la misma. A las bromelias les encanta la humedad. Ahora, por supuesto, como toda planta, no tienes o no debes tenerla encharcada. Esta es una planta súper decorativa, es una excelente opción para decorar en tu hogar. El colorido que nos ofrece y la apariencia vistosa de esta flor nos ayuda a enriquecer la estética de cualquier espacio en tu hogar. Podemos disfrutar de una amplia gama de colores y de una gran variedad en las bromelias, tanto en sus hojas como también en sus flores. Te cuento que la bromelia mayormente comienza a florecer después de los 2 años de plantada. Nos brinda su hermosísima floración entre los meses de abril y junio aproximadamente. Estas bromelias que te estoy mostrando por acá están en un jardín que tengo acá alrededor de esta planta de mango. Les encanta este tipo de clima, un clima tropical. Además, el fresco que le aportan los árboles grandes les encanta. Hablemos de su reproducción, pues se multiplican fácilmente. Basta con cortar cuidadosamente algunos de sus hijuelos que nacen alrededor de la planta principal y trasladarlo a otra maceta, por supuesto con el sustrato indicado. Te cuento que el sustrato idóneo para estas bellezas de bromelias es un suelo bastante ligero que tenga buen drenaje. Podemos emplear una mezcla de sustrato para orquídeas con turba, que sea bien ligerito. Les fascina en su sustrato las hojas secas, hojas decompuestas, así como también fibra de coco la puedes agregar a su sustrato. Todo esto es esencial para que tus hermosas bromelias se mantengan fantásticas y te den una floración única. La humedad, súper importante, pero los encharcamientos no son buenos. Recuerda, les encanta el agua lluvia. Las bromelias son plantas ornamentales fácil de cuidar. En realidad, las bromelias no necesitan tierra para estar sanas, puesto que son plantas epífitas, alrededor del 75% de ellas, así que pueden crecer en rocas, en corteza de troncos, obviamente en los árboles, que es su hábitat natural. Así que cuando la tienes en jardín, es súper importante que estas estén rodeadas de hojas decompuestas, fibras de coco. También puedes agregar el aserrín de la madera.
Así disfrutarás de esta hermosa floración, lo cual es el aspecto más resaltante de esta bella planta. Este rojo intenso que recuerda a una antorcha encendida. Se utiliza como ornamental y también para cubrir suelos, como cubre suelos, como la tengo yo por acá en este hermoso tronco de mata de mango en todo su alrededor. Se ha reproducido bastante bien este clima que ha encantado. En cuanto a su riego, si las bromelias están en el suelo, como están estas bellezas por aquí, la frecuencia de riego dependerá del tiempo, o sea, de la estación. En verano, pues debes regar al menos 3 o 4 veces en la semana. El sustrato no debe nunca tenerse completamente seco o tu hermosa bromelia sufrirá daños tanto en su flor como en sus hojas. Pues en su fase de crecimiento y también en su fase de floración, estas necesitan ser más regadas. Entonces aquí te recomendaría mojarla diario o interdiario para que así se mantenga humedecida. El riego cuando la tienes en maceta, lo más recomendable es una vez por semana, pero a medida de que vengan los meses calurosos, puedes regarla 2 veces semanal. Puedes acompañar estos riegos con pulverizaciones diarias pequeñas. De estas bromelias que tengo sembradas por aquí, también he tenido en maceta en interior y te cuento que su floración varía un poco en su color cuando la tienes en interior. En interior, esta se da rosácea cuando tiene luz indirecta, que la tienes en tu patio, su color se intensifica, así como lo estás viendo por acá, con un rojo espectacular. En cuanto a los abonos naturales, las hojas secas y la turba de coco le aportan bastante nutrientes que ayudarán, por supuesto, en su hermosa floración. Recuerda regalarme tu like, compartir con todas tus amistades, así disfrutarán de esta bella floración. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros avances.